estamos pues desarrollando pues diversos procesos, ¿no?, que se vienen acompañando de la elaboración de diferentes materiales, como es en este caso una unidad didáctica, ¿no?, vinculada a emergencia climática que estamos realizando con EduAlter, que ya estamos en el proceso de finalización y que en breve podemos compartir con vosotras, y que irá unido pues a poner en práctica en las aulas y acompañar al profesorado y tanto en las aulas de educación formal como no formal, ¿no?, de procesos para ir insertando esto de la emergencia climática, qué alternativas tenemos y cómo podemos actuar, ¿no? Por otro lado, pues hay otra serie de actividades y procesos en los que estamos, ¿no?, vinculados también a temas más desde la creación artística, ¿no?, como es el concurso internacional de cortometrajes de Onamcine, como es la exposición de Activistas por la Vida, en la que damos voz y ponemos rostro a las y los defensores ambientales por los derechos, ¿no? Y por otro lado también, pues comentaros pues que tenemos una serie de recursos, ¿no?, que podemos compartiros y que para no alargarme mucho más lo que voy a hacer es pasar una lista con todos los enlaces para cuando tengáis un tiempito pues poder ojear y seguir en contacto y que a través de EduAlter os pueda llegar. Así a grosso modo pues explicaros un poco el por qué que estamos agradecidas de estar en este espacio, de poder estar en este espacio en el que nos compartirán tanto Charo como Ivonne desde sus experiencias, ¿no?, de largo recorrido, y por otro lado también intercambiar con todos y todas vosotras, ¿no?, que nos parece un tema más que fundamental y clave, ¿no?, el abordaje en las aulas, el abordaje con los jóvenes, desde los jóvenes y con los jóvenes, ¿no?, para poder ir avanzando en este cambio necesario, además en estos tiempos que no por ser pesimista, pero sí realista, ¿no?, que tenemos poco tiempo y que cuanto antes nos pongamos todos y todas juntas a seguir avanzando en todo esto, pues mejor. Bueno, sin más, le cedo la palabra y el tiempo a Ivonne, que desde la experiencia de acción ecológica nos vinculará también con los movimientos y activismos desde América Latina y el Ecuador concretamente. Muchísimas gracias por tu participación, Ivonne, y cuando quieras, adelante. Bueno, yo quería primeramente agradecerles de mi parte y también de parte de Acción Ecológica esta oportunidad que nos brindan para poner en discusión, digamos, y en conocimiento público de las personas que participan en este espacio, nuestra posición sobre este tema del cambio climático y la emergencia climática y la justicia ambiental. Contarles a las personas que están participando en el espacio que Acción Ecológica es una organización que tiene más de 30 años de trabajo en el Ecuador y iniciamos nuestro trabajo precisamente abordando la problemática del petróleo, que en nuestro país se instaló precisamente en la región amazónica, en una parte donde existió una biodiversidad maravillosa y pueblos indígenas locales que sufrieron mucho el embate de la imposición del modelo petrolero, ¿no? Entonces, nosotros también hemos hecho muchas campañas que han hecho referencia a la posibilidad de presentar una propuesta alternativa, tanto local como mundialmente. Y esto partió, digamos, de la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra como una solución que también es una solución global relacionada con el tema del cambio climático, pero que emergió precisamente en respuesta a los planteamientos que por cientos de años han manifestado las comunidades locales, y es que prefieren conservar sus selvas y sus territorios ancestrales prístinos, digamos, en lugar de entrar en una economía extractivista de explotación petrolera, ¿no? Entonces ahí lo que para nosotros fue revelador es que se pusieron en juego dos paradigmas de desarrollo. Pusimos sobre la mesa dos modelos de vida y esos dos modelos de vida son antagónicos. En esos dos modelos distintos no hay conversa que cuente, ni tampoco propuesta económica que valga. Y creo que es muy importante tomar este punto de partida para nuestra reflexión en este momento, porque quisiera hacer como un recuento de lo que seguramente ya vieron con anticipación en la sesión anterior, pero yo quisiera, si puedes, por favor, ayudarme a poner la siguiente imagen, ¿no? Hacer como un recorderis, digamos, de lo que
a la siguiente, pásale de lo que estamos hablando ya. Estas imágenes probablemente para los compañeros que nos acompañan son muy familiares porque efectivamente dan cuenta de, digamos, el proceso del calentamiento global y cuáles son como los efectos. Pero yo le quería poner solamente para hacer una breve referencia. Lo que para nosotros, visto desde la ecología política, visto desde una lectura, ya tomando posesión en lo que está pasando con los modelos de desarrollo, plantear de que definitivamente lo que está pasando en el planeta es que privados, o sea, personas privadas, llámese corporaciones, o llámense personas, o llámense en estados, están tomando el espacio global, el espacio de todos para convertirlos en basurero. Entonces, si puedes ver la línea de la atmósfera aquí señalada, la atmósfera planetaria en este momento es un basurero de gases, ¿no? Producidos por la extracción del petróleo y también por la quema del petróleo. Y además, la extracción del petróleo, que debería estar bajo tierra, según nuestros criterios, genera otro tipo de basuras que son los plásticos y que están en este momento invadiendo los océanos, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy importante para los maestros que en este momento están escuchando esta charla, tomar en consideración la sensibilidad de sus alumnos, de la juventud, digamos, de la generación nueva, que yo creo que sí están mirando con angustia lo que está ocurriendo. Porque definitivamente esto de convertirle a la atmósfera en basurero y generar calentamiento planetario tiene consecuencias al futuro devastadoras, ¿no? Porque entonces el trastorno de los climas está haciendo que el planeta entero entre en llamas, digamos, y que seamos nosotros testigos cada cierto tiempo, muy pocos meses de distancia, unos de calamidades unas de otras, y vemos incendios en África, incendios en la Amazonía, vemos incendios en Australia, la desaparición de especies por producto de estos incendios, ¿no es cierto?, que dejan trastornado el espíritu y el alma de cualquier ser humano. Las catástrofes de las inundaciones, etcétera. Esas consecuencias que nosotros las vemos en este momento, a futuro van a significar la privación de las generaciones del futuro de poder vivir en un planeta tan hermoso como el que en el momento tenemos. Y el basurero de los océanos, digamos, y son patéticas las imágenes de, digamos, de los animales del mar que acaban siendo inundados de basurales, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos hechos que están ocurriendo en este momento, hay una responsabilidad con esos chicos que son en este momento estudiantes y que son el futuro, digamos, de lo que nos va a pasar, o sea, son las víctimas del futuro. Y creo que por eso es que es nuestra responsabilidad mirar el problema de raíz y analizar el problema de raíz y plantear soluciones de raíz. Y en ese sentido me parece que tenemos que definitivamente mirar el modelo económico. Y al mirar el modelo económico, los datos recientes dicen pues que definitivamente apenas 100 corporaciones en el planeta generan el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 10% de las personas más ricas del planeta son responsables de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que ubicar a los verdaderos responsables del problema, ¿no? Entonces, los verdaderos responsables del problema son las corporaciones, digamos, que están en este momento lucrando y haciendo acúmulo de capital para, con ese procedimiento, digamos, y con ese interés de particulares, generan un daño definitivamente planetario. O sea, el desastre se socializa al planeta y a las generaciones del futuro, en tanto privados van haciendo este tipo de acumulaciones. Y me parece que es súper importante también aquí marcar que siendo este el escenario, que la causa es la extracción del recurso, digamos, de los fósiles, digamos, la solución que están planteando desde el mismo sector capitalista de empresas privadas que acumulan capital, ¿no es cierto? Lo que ellos están planteando es que el problema del carbón, que es el carbón fósil, el carbón que se saca de debajo de la tierra es carbón fósil. Sin embargo, en el mercado global,
lo que se está planteando como solución para el problema del cambio climático, que es las emisiones de carbono, lo que ellos están diciendo, bueno, esto se resuelve con el tema de la absorción de carbono y vamos a hacer sumideros de carbono. Y con los sumideros de carbono nosotros vamos a resolver el problema. Y esa no es una solución porque definitivamente lo que pasa es que son dos carbonos diferentes, distintos. Digamos, hay un equilibrio, o podría haber un equilibrio en el carbón biótico, tanto como los árboles que se cortan como los que están en pie, pero el fósil no, ese es un carbono que se saca y que no hay dónde poner. Y para nosotros estas soluciones que se están planteando desde el mismo sector mercantil, ¿no es cierto?, capitalista mercantil, es muy grave, ¿no? Porque no enfrentamos el problema real y el planeta se va a seguir calentando y el desastre va a ser cada vez mayor, porque las soluciones que se han planteado en todos los eventos mundiales, París, Kioto, Marruecos, en todas las partes en donde se han discutido en mega eventos, las soluciones, ninguna de ellas realmente ha dado resultado. Y es porque no quieren enfrentar el problema. Más bien están planteando, por ejemplo, que necesitamos que los árboles, que los bosques y que los océanos sean los sumideros del carbono, sean los absorbedores del carbono. Y que entonces los capitales privados del mundo mundial son los que van a poder pagar a los pobres del mundo que viven en las selvas, en los páramos, les van a pagar un dinero para conservar esto. Pero lo cierto es que en esta ecuación de yo te pago para que conserves, el problema que existe es que lo que realmente está ocurriendo es que les están quitando el derecho de decidir, o sea, el derecho territorial que las poblaciones locales tienen sobre su territorio, aduciendo que el problema es de ellos, o sea, de los pobres indígenas que viven en la selva amazónica, y el que tengamos cambio climático es problema de los pobres indígenas, por lo tanto ellos tienen que ahora recibir un dinero por pago de conservación. Y el asunto es que nosotros que vivimos en el Ecuador y vemos cuáles son esos canjes o esos chantajes, es que definitivamente el gran capital no le interesa modificar su modelo, y lo que en los territorios a donde se hacen estas propuestas, se excluyen las selvas en donde sí hay explotación petrolera, en donde sí va a haber explotación minera y en donde sí se está dando en este momento deforestación. ¿Sí ves? Entonces, ahí el problema es el control territorial, el modelo acumulativo, la expoliación, el quitarle los derechos a las comunidades locales, ¿sí? Entonces, cuando yo te hablo de estos bosques, o sea, el pago por conservación, te estoy hablando de propuestas que aparentemente son muy interesantes, como por ejemplo la propuesta de Red Plus, de pago por conservación. Luego, en esas mismas lógicas, también se está planteando, por ejemplo, que se deberían hacer plantaciones, digamos, y territorios deben ser, digamos, ocupados para poner árboles, para que sean sumideros o absorbedores de carbono. Y entonces, en la experiencia que nosotros ya tenemos por más de 20 años, el resultado de esa propuesta ha significado graves afectaciones. Primero, las comunidades locales, indígenas o campesinas, han tenido que destinar sus territorios para la ocupación de plantaciones forestales, ¿ya? Han tenido que modificar sus prácticas económicas porque definitivamente suponen ellos que van a ser forestales para poder tener árboles, pero lo cierto es que han dejado de ser agricultores, porque lo que ocuparon con esos árboles fueron tierras fértiles y agrícolas, o tierras de páramos en donde habían, los páramos aquí son muy importantes, porque en los páramos es en donde nace, se crea y se recrea los ciclos del agua. Entonces, por efectos de esta propuesta se destruyeron ecosistemas súper importantes para la producción y reproducción del agua, para la biodiversidad, para poder mantener, digamos, lo que son ecosistemas naturales. Y la otra cosa es que la comunidad perdió sus tierras agrícolas y su derecho de uso y usufructo de sus territorios. Entonces, les estoy dando estos ejemplos para que podamos, a partir de la cotidianidad, entender que estas soluciones que aparentemente son muy interesantes, finalmente son extensiones, digamos, de una propuesta que de origen está mal diseñada.
de origen está mal diseñada porque no resuelve el problema del generador del cambio climático, que es la extracción de los combustibles fósiles. No resuelve el problema de que las comunidades locales están siendo afectadas, desplazadas y demás. Y estás extendiendo a nuevas áreas la intervención y la expoliación de territorios a través del propio capital, que en este caso está convirtiendo la basura en una mercancía. Luego, sí creo que es bien importante, digamos, tomar en consideración que en este caso yo creo que sí tenemos que mirar, y yo les confieso y les digo con toda la, o sea, como humildad, pero también decirles que me siento súper orgullosa de pertenecer a este continente y de ser parte de este país multicultural, en donde, por suerte, digamos, y agradeciendo a la vida, tenemos muchos referentes y muchos paradigmas, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros identificar con mucha claridad que lo que pasa es que nosotros no podemos perder modelos de desarrollo que por el momento están luchando por continuar existiendo, ¿no? Y en donde, por ejemplo, digamos, el mundo indígena a nosotros nos enseña cada día muchas cosas, ¿no? Y es precisamente este hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de mirar que son dos canchas distintas las que están en juego, dos modelos de concepción de la vida, ¿no? Entonces, un modelo que es el que definitivamente está destrozando el planeta, el principio fundamental de ese modelo es la acumulación de capital. Y para la acumulación de capital es definitivamente necesario que se imponga ese modelo violentando todos los derechos que tienen las poblaciones locales, las personas que viven en los territorios y los derechos de la naturaleza, que parten del concepto de la apropiación como una cuestión como fundamental y parten también del concepto de los derechos individuales, ¿no? Entonces, a partir de esas concepciones, digamos, ellos asimilan como que esa es la verdad única, digamos, y solamente todo se debe resolver en el marco de ese paradigma, en el marco de esa cancha marcada. Y nosotros podemos con solvencia, digamos, y decirlo con toda naturalidad, no, no señor, no necesariamente esa es la única cancha que existe ni los únicos paradigmas que existen. Hay otros paradigmas que parten de mirar la vida y a la tierra y al planeta como un todo, y que dentro de ese todo también nosotros, los humanos, estamos bajo otro criterio de vida y que precisamente es mirarnos en comunidad y mirar a la Pachamama como un ser en condición de iguales y que también en esa mirada la concepción de lo sagrado es fundamental y por lo tanto la concepción del cuidado es fundamental. Entonces, no hay poder económico que valga ni canje que valga para poder resolver el asunto. O sea, digamos, hay que conservar la Pachamama porque es fuente de vida y además porque es tu madre, es la tierra donde naciste y a la que le tienes que cuidar. Y entonces por eso es que las luchas son tan profundas y no son transables. Y la lucha por conservar los territorios, digamos, es una lucha no negociable, ¿no? Y entonces por eso es que, por ejemplo, digamos, la tierra, digamos, las selvas tienen que ser conservadas y el petróleo debajo de la tierra, como que para los pueblos indígenas no es una novedad, es una naturalidad. Y por supuesto que el mundo de afuera, digamos, o el mundo global, tiene que deconstruir sus principios y sus parámetros, y yo creo que ahí es donde está el desafío del encontrarnos y hacer esta red global, en donde el mundo de Occidente o los paradigmas de consumo y de vida del mundo del norte o de los países más industrializados, tenemos que revernos, ¿no? Y por supuesto tenemos que pensar en las demandas, digamos, en el pedido de la nueva generación, que como pudimos ver en estos últimos años han sido la voz más fuerte que ha cuestionado este modelo y a los estados y a las empresas y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para evitar este desastre climático planetario? Entonces, eso quería contarles, digamos, y perdona si me pasé de tiempo. Gracias, Ivonne. La verdad es que no, estuviste muy bien en el tiempo. Entonces, gracias. En todo caso, Charo,
de Ecologistas en Acción te damos la palabra para que continúes con tu exposición. Gracias. Bueno, lo primero agradecer este espacio. Yo dentro de Ecologistas en Acción estoy trabajando en el área de educación, ¿no? Entonces, el tema de la formación del profesorado, de los intercambios, de la reflexión colectiva, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Voy a compartir una presentación también. A ver si... No sé si la veis. ¿La veis? Sí. Ah, ¿sí? Bueno, la voy a poner Sí, ahí sí. más. Bueno, pues eso, muchísimas gracias, como os decía, y bueno, lo que yo os voy a contar es una mirada general desde Ecologistas en Acción, qué hacemos con este tema de la emergencia climática, ¿no? En qué frentes estamos trabajando, con una mirada más local, pero también con una mirada mucho más amplia, ¿no? Y simplemente sería como una breve introducción de qué somos, que es solamente, pues para quien no nos conozca, pero las señas de identidad, diríamos. Luego, que no se puede pensar en la emergencia climática al margen de una crisis multisistémica, ¿no? Que también de alguna manera pues Ivonne nos ha contado, y que lo que nosotros llamamos es que necesitamos una nueva cultura de la Tierra. Y esta nueva cultura de la Tierra, ¿qué sería? Bueno, así muy breve, ni siquiera os voy a contar todos los bocadillos que hay aquí. Ecologistas en Acción somos una confederación de 300 grupos locales en todo el Estado español. Cada federación tiene, por supuesto, la capacidad de decidir en qué temas trabaja y en qué acciones se implica y con qué colectivas trabaja, siempre y cuando pues, estemos dentro de unos marcos que nos hemos dado, de unos imaginarios que compartimos, ¿no? Pues no sería absurdo si alguno de los grupos decidiese, por ejemplo, el apoyo a la energía nuclear o decir que el cambio climático no existe. Pues obviamente no sería así, ¿no? Tenemos luego otra serie de... Una señal de identidad es que estamos dentro de lo que llamamos ecologismo social. Y lo que significa es que no somos exclusivamente conservacionistas, no somos un grupo ecologista tradicional, diríamos, ¿no? Que bueno, pues está muy bien la protección de las especies, los espacios protegidos, pero nuestra mirada es una mirada mucho más global, ¿no? Desde lo local a lo global y también teniendo en cuenta el tema de la justicia social que Ivonne también ha comentado. Es decir, tenemos primero que la sociedad es fundamental para cambiar, para transformar, porque los imaginarios de la sociedad son los que van a hacer que esto cambie o no. Sí que identificamos como el responsable de la situación emergencia actual el modelo económico como tal y cómo funciona y cómo acapara poder y riqueza, y también pensamos que es la sociedad, una sociedad empoderada, la que va a conseguir los cambios, ¿no? Que no van a venir desde las instituciones. Luego tenemos una estructura asamblearia básicamente horizontal, no hay un presidente de Ecologistas en Acción, sino que bueno, pues hay órganos de coordinación que van rotando. Y otra de las características que tenemos es que la mayoría de las personas dedicamos nuestro tiempo libre a la organización y no trabajamos dentro de la organización. Es decir, sí que hay personas que están contratadas, pues porque pues hay cantidad de cosas que no pueden estar, un rato las hace uno, otro rato las hace otro, ¿no? Por agente de prensa, quien lleva las cuentas, algunos proyectos concretos, pero en general la mayoría de las personas somos activistas, ¿no? Y bueno, pues otra de las características es que trabajamos en red con muchos colectivos. Queremos sumar, queremos tejer alianzas y queremos tejer redes. Bueno, hay alguna cosa más, como nos identificamos como ecofeministas, pacifistas, y trabajamos en muchas áreas de acción. Yo, como os comento, estoy en el área de educación y también en el área de consumo, pero hay compañeros que están en energía, en internacional, en residuos, muchísimas, ecofeminismo, también tenemos un área de ecofeminismo. Entonces, bueno, pues eso no significa que a veces trabajamos conjuntamente sobre diversas temáticas. Y, por supuesto, la emergencia climática atraviesa, ¿no? Pues en muchas de las áreas temáticas que trabajamos. ¿Cuál es el marco cultural que tenemos, no? El marco cultural que tenemos es lo que nosotros llamamos la economía del iceberg, que vosotros habréis visto también esta imagen con otras cosas, y es que en nuestro paradigma económico solo ve los intercambios financieros.
solo ve aquello que tiene un rendimiento económico. Y el gurú de esta economía es que tiene que crecer sí o sí, o sea, el crecimiento de la economía como un paradigma total y absoluto que justifica cualquier cosa, ¿no? El PIB tiene que crecer. Dentro de este paradigma económico de los apuntes contables, por supuesto, también hay muchos autores que hablan de la regla del notario, es decir, no todos y todas tenemos los mismos beneficios de esta parte que emerge del iceberg, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo una persona asalariada que el presidente de un consejo de administración, y sabemos todas las diferencias que hay en cuanto a la acaparación de riqueza en unos y en otros, ¿no? Pero bueno, esto lo que hace es que nos hayamos acostumbrado a invisibilizar todas las funciones que la naturaleza nos aporta, todas las funciones de la vida que son necesarias para nuestra propia subsistencia, y culturalmente, en la medida que no las visibilizamos, pues de alguna manera no las valoramos, ¿no? Y nos pensamos que estamos al margen con nuestra tecnología de todo lo que acontece en las leyes de funcionamiento de la vida, ¿no? Y por otro lado, también dejamos al margen, porque no monetizamos o no visibilizamos, todas las tareas vinculadas con los cuidados de la vida, que tradicionalmente han sido realizados por las mujeres, ¿no? Y todo ese soporte emocional, doméstico y de cuidados que es fundamental para una vida que merezca la pena ser vivida. Y estas dos cosas lo que hacen es obviar nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia. Y al obviar estas dos cosas lo que hace es que tengamos esta crisis multisistémica en la que la crisis ecológica o la crisis climática o emergencia ecológica es una más, pero está dentro de una crisis ecológica de mucha mayor gravedad, no solamente relativo al clima, también una crisis social, un expolio del sur global, ¿no? Como nos ha contado Ivonne, y las crisis de cuidados. En la medida que las mujeres se han incorporado al mercado laboral y que lo que estamos haciendo es una crisis de cuidados, no se pueden satisfacer, lo hemos visto con la pandemia, cuando estábamos todos y todas metidos en casa con los niños, con las niñas, con los cuidados de los mayores, cuando ves que todo estalla, ¿no? Bueno, entonces, esta crisis multisistémica, como intento transmitir, tiene varias caras, ¿no? Tiene muchas caras. Tiene también la cara de la pérdida de la biodiversidad, de los picos de materiales, es decir, que estamos agotando los recursos de la tierra. Tiene que ver con las migraciones climáticas, tiene que ver con las hambrunas, tiene que ver con las guerras, con la violencia, con los cuidados, tiene que ver con muchas más cosas. Porque todo es el resultado de un modelo económico al que solo le preocupa la acumulación de capital, como bien decía Ivonne, ¿no? Y ahora que hemos visto una situación de alerta sanitaria como la COVID, ¿no? Podemos extraer muchos aprendizajes de esta situación, ¿no? Como sociedad, y una de ellas es que la economía global, además de no ser justa y estar subsistiendo a base del expolio de la naturaleza y de las comunidades del sur y de muchas otras personas, pues tiene gran vulnerabilidad. Y hemos visto que cuando de pronto todos los países necesitaban mascarillas o necesitaban respiradores, pues de pronto están los piratas poniendo precio a todo eso, ¿no? Porque hemos deslocalizado la producción de lo necesario a otras zonas, ¿no? Y estamos viendo ahora con las vacunas, primero, que no son universales, no llegan de igual medida a los países enriquecidos y los países empobrecidos, pero también estamos viendo una cosa que parece que no sabíamos, y es que las farmacéuticas se rigen por el lucro y se rigen por el interés. ¿Y qué hemos hecho? Hemos donado dinero a esas farmacéuticas para que investiguen sobre la vacuna, y ahora resulta que nos piden más dinero, cosas que ya tendríamos que tener súper aprendidas, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad creo que ahora se visibiliza muy bien. Las soluciones que vienen desde el modelo, pues son soluciones que son como para de alguna manera amortiguar la demanda social de cambios, ¿no? Y son una serie de soluciones, falsas soluciones, ¿no? Una de ellas son soluciones mercantilizadas, como por ejemplo el sistema de comercio de emisiones, que lo que hace es comprar las emisiones de los países empobrecidos, el capitalismo verde, es decir, decir que tenemos que consumir algunos productos ecológicos o que tenemos que invertir en energías renovables. Por supuesto que hay que invertir en energías renovables, pero lo que nos dice la física, planetaria, es que no podemos hacer una reconversión 100% renovable con las tasas de consumo actual, especialmente de los países enriquecidos. Y que si esto no va asociado a unas propuestas de reducción de
de consumo energético per cápita, los que más consumimos, pues no habrá solución tampoco por parte de las renovables. Luego también hay otra serie de soluciones vinculadas a la tecnología, como los coches eléctricos o como una vuelta a la nuclear, cuando nos dicen los datos que las minas no dan para más, las minas no dan como para hacer un tránsito de todo el parque móvil de los países enriquecidos con baterías de litio que no existen en esa dimensión, ¿no? Otra de las cosas, lo comentaba también, ¿no, Ivonne? La manipulación a gran escala del sistema Tierra, o sea, soluciones que prácticamente son de ciencia ficción, como poner grandes espejos en la atmósfera para que haya una reflexión del calor, o enterrar el CO2 que emiten las grandes emisoras, o buscar un montón las propias repoblaciones forestales que decía Ivonne, que muchas veces son más bien monocultivos, ¿no? Muchas veces transgénicos, ¿no? Bueno, pues lo que deberíamos de pensar es cómo, en vez de estas soluciones de final de tubería, cuando ya tenemos el problema, es decir, cuando ya hemos emitido, cómo conseguir sociedades más justas y más solidarias emitiendo menos gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que consideramos y nosotras en Ecologistas en Acción es que no podemos mitigar la crisis climática actual si dentro de el marco de este actual modelo económico. Cuando un modelo económico, su objetivo es un objetivo productivista y consumista, no puede haber verdeado que cambie eso, ¿no? Y que cualquier cosa será una solución de parcheado para una situación muy grave, ¿no? Y que lo que hay que cambiar es cómo nos relacionamos con la Tierra y cómo nos relacionamos con las comunidades en general del sur global, ¿no? Nosotras asistimos a los encuentros y a los acuerdos y a las cumbres. ¿Por qué? Para hacer incidencia política, para hacer de alguna manera de gota malaya de ir transportando las cosas. Pero la realidad sabemos es que cumbre tras cumbre, o bien, primero, son bastante poco ambiciosas en cuanto a las necesidades de reducción de emisiones que necesitamos, pero además de ser bastante poco ambiciosas, no suelen ser vinculantes, de tal manera que no existe ningún tipo de seguimiento de que esos acuerdos se estén llevando a cabo. Por lo tanto, son más bien papel mojado. Y lo estamos viendo con el Acuerdo de París, que bueno, fue uno de los acuerdos que parecía que iba a cambiar totalmente la situación, ¿no? Bueno, pues hemos visto que después seguimos igual y seguimos emitiendo. Entonces ahora unas pinceladas de esto que llamamos una nueva cultura de la Tierra, ¿no? Que estamos planteando un poco qué claves, ¿no? O qué ideas clave fundamentales para una nueva cultura de la Tierra. Nosotros proponemos 6 ideas clave que lógicamente están interrelacionadas y una idea más para que vosotros y vosotras propongáis la vuestra, porque seguramente nos podremos dejar cosas fuera, ¿no? Entonces, la primera es que necesitamos vivir del sol actual, es decir, necesitamos una transición hacia las energías renovables, pero con tasas decrecentistas de consumo per cápita a las personas que no la tienen. Otro, que necesitamos cerrar los ciclos de materiales. Hemos generado ciclos de materiales que están atomizados por todo el planeta y que son lineales, no son circulares, y que además hemos inventado un montón de productos tóxicos o plásticos en los que no existen rutas metabólicas naturales de la naturaleza para poder reintegrarlos. Otro más es que necesitamos mantener la biodiversidad como estrategia de vida, que necesitamos decrecer en la esfera material a escala global, pero que lógicamente no todo el mundo tiene que decrecer de igual medida, no todas las personas enriquecidas tienen que decrecer muchísimo más que las personas empobrecidas, que necesitamos construir equidad y comunidad. Aquí la envidia a todas las comunidades del sur, que esto lo tienen de alguna manera mucho más interiorizado que nosotros y nosotras. Nosotras estamos imbuidas por una cultura individualista, competitiva y consumista. Y lo que tenemos que hacer para este nuevo cambio cultural necesitamos volver a recuperar la comunidad, necesitamos volver a recuperar el trabajar colectivamente. Y seguramente que trabajando colectivamente nos vamos a entender con muchísima más facilidad. Y por último, poner la vida en el centro, ¿no? Poner los cuidados en el centro y una vida que merezca la pena ser vivida. Bueno, pues algunos pincelados de vivir del sol, ¿no? Bueno, pues hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad, desde que se empezaron a usar masivamente los combustibles fósiles, pues estos se han quemado, se han emitido a la atmósfera y que ahí están, ¿no? Y que las fuentes energéticas que utilizábamos en el pasado las hemos ido sumando a todas estas actuales, ¿no? Luego, es fundamental reducir el consumo energético y es fundamental también minimizar el transporte, es decir, la globalización económica tiene que
volver otra vez a relocalizar la economía, es decir, no tiene sentido que de cosas necesarias, que seamos economías de servicios y nos basemos en el expolio del trabajo de las fábricas o de los talleres textiles del sur, además de sus materias primas, o que llamamos materias primas, pero que en realidad son su sustento y sus formas de vida. Proponemos una transición también con las renovables, como decía, pero promoviendo también un autoconsumo, promoviendo que haya unos circuitos más de cercanía entre la producción y el consumo, de tal manera que haya soberanía energética y que también no haya tantas pérdidas por el camino. Por ejemplo, os he puesto aquí, luego os pasaré en la presentación, os he puesto aquí el enlace de un informe en el que hacíamos unas propuestas de qué transición energética justa es necesaria. También trabajamos junto con otros colectivos, otras organizaciones ecologistas, en hacer propuestas a la ley de cambio climático, hacer propuestas en las comisiones intergubernamentales, a los consejos asesor de medio ambiente, etcétera, ¿no? Y también, junto con algunos colectivos como Oxfam, hemos puesto en marcha una demanda al Estado español por no cumplir los acuerdos de reducción de emisiones. Es decir, estamos trabajando desde los frentes más vinculados a los juzgados, ¿no? Hasta todo lo que es incidencia política de gran escala. Os decía que no solamente en el Estado español se ha puesto esta demanda por el incumplimiento de la reducción de emisiones, sino que cada vez existen más demandas en distintos contextos de países, ¿no? Y que muchas están ganando. El problema, ¿cuál es? Que si no existe una sociedad empoderada que presione para que estos cambios verdaderamente se lleven a efecto, casi siempre luego quedan en un montón de triquiñuelas, ¿no? Para no seguir con los cambios. Entonces, esto es fundamental porque de alguna manera argumentan de cara a la sociedad civil que es verdad que nos estamos jugando una muy importante con esto del cambio climático, ¿no? Entonces, por eso ninguna de las acciones son prescindibles, sino que todas van en la misma línea, ¿no? Bueno, otro de los aspectos es el cerrar los ciclos, ¿no? Tenemos una economía globalizada en el que tenemos una economía lineal desde la extracción al transporte, el procesamiento y luego el vertido. Muchas veces incluso ese vertido vuelve otra vez a los países del sur, no solamente en gases de efecto invernadero, sino también, por ejemplo, vertederos tecnológicos o exportar plásticos que no queremos, ¿no? Que hemos usado. Bueno, pues toda la gestión de los residuos de esta manera emite también gases de efecto invernadero. Pero además hemos trastocado los ciclos globales, el ciclo del carbono está trastocado en la medida que es el cambio climático, es la evidencia, ¿no? De que hemos trastocado el ciclo del carbono, pero también estamos trastocando otra serie de ciclos, es decir, el hecho de que nuestra economía es una economía lineal y que ciega a los residuos y a las basuras, pues hace que el ciclo del nitrógeno, vinculado sobre todo a la alimentación, al agronegocio, a la alimentación industrial, y el ciclo del fósforo también estén trastocados, ¿no? Y estos se están retroalimentando. También es otra cosa importante que tiene que ver con el cambio climático, la grave pérdida de biodiversidad. Es decir, el cambio climático causa pérdida de biodiversidad, es decir, las sequías, inundaciones, etcétera, arrasan con la biodiversidad de los territorios, pero a su vez la pérdida de biodiversidad agrava el cambio climático. Es decir, si los sumideros están colapsados, los suelos, los océanos y los bosques, pues no tienen una capacidad natural de asimilar todo ese CO2 que emitimos, de tal manera que se queda en la atmósfera, ¿no? Y aquí nos estamos jugando todas las funciones sistémicas de la biodiversidad que son fundamentales para la vida y entre ellos el ciclo del carbono, como decíamos. Es decir, todos aquellos seres vivos que prácticamente ni siquiera tenemos en cuenta, ¿no? que existen, que están ayudando a la fertilización, están ayudando a la polinización, están ayudando a depurar el agua, a que tienen un montón de cosas valiosas para la vida en su conjunto. Incluso que nos protege de las pandemias. Hemos visto que la crisis actual del coronavirus tiene relación con el deterioro de los ecosistemas, ¿no? Y que cuando nosotros deterioramos los ecosistemas, pues no hay filtros entre determinados animales que llevan virus y la especie humana, ¿no? Y que todos los epidemiólogos nos dicen que la mejor vacuna, y los ecólogos, para controlar las pandemias es el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Pero también estamos en una situación de translimitación, hemos translimitado, estos son una serie de gráficas que se llaman la gran aceleración, porque la mayoría de estas gráficas, tanto debido a todos los indicadores vinculados con crisis ecológica, como pueden ser las emisiones de gases de efecto invernadero, o como pueden ser las grandes presas, como pueden ser la población, etcétera, ¿no? Todas tienen un punto de inflexión alrededor de los años 50. Es decir, que es a partir de esa etapa en la que hemos empezado a vivir por encima de las posibilidades del planeta Tierra. Bien, es cierto que también antes de los años 50 ya estaba polarizado en una relación social desigual, o sea, que ya existía ese colonialismo con respecto a los países del sur global. Bueno, y muchos de los recursos que utiliza nuestra economía para crecer están en situación de agotamiento o van a estarlo en poco tiempo. Y no solamente los combustibles fósiles, sino también el uranio o también muchos de los metales de los que tenemos que nuestra economía depende, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología compleja, vemos que cuanto más compleja es una tecnología, tanto las energías renovables como, por ejemplo, todo el tema del desarrollo digital, pues más minerales necesita, más intensidad de minerales que los años 1900, por ejemplo, ¿no? Y muchos de estos minerales están en situación de agotamiento. Pero además, como gran parte de estos recursos están en el sur global, se están dando situaciones de conflicto por esos recursos. Y todas conocemos lo que pasa con el petróleo y lo que ha pasado con las guerras de las zonas del Golfo, pero con muchos más, con el coltán, con los fosfatos, con el cobre, es decir, con el litio, existen un montón de conflictos que muchas veces, la mayoría de las veces, tienen actores que son grandes corporaciones con el apoyo de determinados estados, ¿no? Y también tenemos que ver que no todas las personas del planeta, a pesar de ser las responsables de este cambio climático, de esta crisis ecológica, la están sufriendo igualmente, y que nuevamente son los países del sur global las que más sufren las emergencias vinculadas con el clima o con la pérdida de biodiversidad y las migraciones, por ejemplo, climáticas que afectan cada vez a más personas, ¿no? 20 millones de personas tuvieron que huir en 2018 de sus territorios debido a la crisis ecológica. Yo creo que este dato también nos lo ha dado Ivonne, es decir, el 10% de las personas enriquecidas del planeta emiten el 50% de los gases de efecto invernadero, y si tenemos en cuenta la huella ecológica, por ejemplo, que es otro indicador también para medir estos desequilibrios, vemos que los países enriquecidos tienen una huella ecológica 4 veces casi mayor a los países empobrecidos, y que de alguna manera la situación del planeta Tierra ya no ha entrado en colapso total gracias por el motivo de que existen estos desequilibrios. No las personas pueden llegar a estas tasas de consumo actuales, ¿no? Pero también otra cosa que tenemos que hacer de cara a la equidad es denunciar la impunidad de las grandes empresas con todos estos desmanes, ¿no?, que provocan en un montón de personas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, las 10 empresas más emisoras son vinculadas mayoritariamente al sector de la electricidad y tienen una capacidad de hacer un lavado verde, ¿no?, a base de una publicidad, como que en la propia cumbre del clima que se realizó en Madrid el año pasado, compraron las portadas de absolutamente todos los periódicos diciendo que eran sostenibles, ¿no?, y diciendo que apostaban por la cumbre, cuando eso sabemos que van totalmente en contra de sus intereses de todo esto. O bien los grandes bancos y los grandes sistemas de finanzas, y lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la energía fósil. Por tanto, nosotros para construir ciudad y comunidad también necesitamos tender puentes con el sur global. En la Cumbre Social por el Clima estuvimos presentes, creo que un montón de organizaciones de la sociedad civil del Estado español, en armonía e intentando dar protagonismo a las comunidades del sur, ¿no? Y bueno, pues fruto de ello cada vez hay más interrelaciones entre todo esto, teniendo claro que seguimos siendo los privilegiados y las privilegiadas, ¿no?, de este mercado que se da, ¿no? A pesar de que nos parezca injusto, todavía pues tenemos de alguna manera los privilegios, ¿no?, de este modo de vida. Es fundamental también contar con las mujeres como factor de compromiso social,
como por vinculación a una situación mucho más vinculada con los cuidados y pues cada vez se están uniendo más mujeres a todo el tema este que llamamos el paradigma del ecofeminismo, que tiene en cuenta, ¿no?, que ambas cosas son necesarias, la naturaleza y los cuidados, ¿no? Y ahí se ha articulado una red que es Feministas por el Clima, que está participando activamente tanto en los espacios feministas como en los espacios ecologistas, ¿no? Y visibilizar que las mujeres también son las que más pierden con el cambio climático, ¿eh? La emergencia climática tiene mucho que ver con la pobreza de las mujeres. Las mujeres sufren hasta 14 veces más el cambio climático que sus compañeros varones. ¿Por qué? Muchas veces porque no saben leer en los espacios del sur y no pueden enterarse a veces de los mensajes que se dan, ¿no?, en prensa o tal. Otras veces porque son las últimas que abandonan los hogares porque tienen las tareas de cuidados, tienen que cuidar de los niños y las niñas y las personas mayores o las personas dependientes. Y todo eso hace que además, que son las que proveen normalmente de los recursos a sus familias en el sur global, muchos más vulnerables a todo esto. Pero también cada vez hay más vulnerabilidad en los países del norte, cada vez existe mucha más vulnerabilidad, ¿no? Y entonces también estamos en las plataformas contra la pobreza energética y para solicitar de las grandes compañías oligopólicas una factura que sea social, una factura que no sea que ellos decidan cuál es el precio de la energía, ¿no?, sino que sea cada vez un control público mayor de cara al bien común, ¿no? Y bueno, pues consideramos que todos estos cortes de luz, por ejemplo, como los que se han dado en barrios marginales en Madrid, ¿no? No habéis oído lo de la Cañada Real, o las facturas tienen que, una cosa que también es de lucha, ¿no?, contra el cambio climático. Y además intentamos también poner en marcha alternativas, es decir, visibilizar qué alternativas tenemos como colectivo y qué imaginarios podemos crear que pongan en el centro el bienestar, ¿no? Imaginarios que sean deseables, no imaginarios en los que nos veamos con una vela en una esquinita, ¿no?, sino imaginarios que viviendo bien con menos se pueden dar. Es necesario ilusionar y sobre todo a estas próximas generaciones, ¿no?, que de alguna manera pueden caer en los abatimientos, ¿no?, de que van a ser la generación que viva peor con respecto a sus padres, ¿no?, en los últimos momentos de la historia, ¿no? Y en definitiva, apostar por otra economía. No sé si conocéis la propuesta de Keith Raworth del donut, de la economía de la rosquilla, que lo que dice es que hay que transformar la economía teniendo en cuenta que existe un techo ecológico, es decir, que existen unos límites, que no podemos sobrepasar esos límites porque ahí nos jugamos la ecodependencia y que tenemos que aprender a articular nuestra economía con criterios de biomímesis. Bio significa vida y mímesis imitar la vida, es decir, ver cómo funciona la vida para que nuestros sistemas sociales no vayan en contra, ¿no?, de estos límites planetarios. Pero también necesitamos un suelo digno para todas las personas del planeta, no solamente para los países enriquecidos o para las élites mundiales. Y en este suelo social de vida digna, que tendrá que ver con distintas cosmovisiones y distintas formas de entender los contextos ecológicos cercanos, pues tenemos que hablar de las necesidades humanas, tenemos que hablar de la cultura de suficiencia, es decir, cuánto es suficiente, y tenemos que hablar de justicia social, ¿no? Y esto es una propuesta que está articulada desde una persona que es economista, o sea, que también cómo transgredir todo esto. Como también trabajamos en educación, pues lo que hacemos es también proponer actividades educativas, ¿no?, o propuestas educativas paradigma. Y aquí nosotros tenemos un proyecto que los voy a contar muy brevemente por el tiempo, porque se llama 99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en que lo que nos intenta transmitir es que no nos valen las certezas que nos transmite el modelo económico actual y que cada vez vamos a estar sometidos a más incertidumbre, y que ante esas incertidumbres lo que tenemos que aprender como sociedad y como modelo educativo es hacernos preguntas y a cuestionar las realidades del actual modelo, ¿no? Entonces hemos desarrollado estos 5 cuadernillos didácticos que tenéis ahí, que no es un proceso didáctico totalmente, diríamos, encadenado, sino que son como una sugerencia de actividades para aprender a hacer preguntas y cómo contestarlas, ¿no? Y esas preguntas nos llevan a investigar, nos llevan a indagar y nos llevan a cuestionar, porque no vamos a tener en el futuro cercano muchas certezas, ¿no? Y nuestros chicos y chicas tienen que aprender a cuestionar la realidad.
bueno, y ya lo dejo aquí. Cada vez somos más, creo que cada vez hay más gente que sabe que nos jugamos algo muy gordo con esto de la crisis ecológica y social, que es injusta, que además no nos aporta calidad de vida, que no somos felices, que cada vez tomamos más ansiolíticos, que cada vez tenemos menos espacios para compartir con otros y con otras, y que tenemos que tejer alternativas que vayan poco a poco conformando otros imaginarios y otros modelos. Y bueno, pues ahora yo ya un poco abierta a lo que surja. Gracias. Desde la perspectiva que nos traía Ivonne, ¿no? Desde Acción Ecológica Ecuador, como toda la perspectiva también que nos ha compartido Charo desde Ecologistas en Acción aquí en el Estado español, ¿no? Como han compartido, ¿no? Hay una complementariedad absoluta en los diferentes abordajes que nos han compartido. Entonces, en todo caso, no sé si Ivonne, Charo, ¿qué os parece, por ejemplo? Bueno, habíamos pensado en plantear como una serie de preguntas o ejes de debate, de discusión entre vosotras dos, ¿no? Que serían los elementos similares que encontramos entre vosotras, ¿no? Y sobre todo yo creo que, habiendo escuchado todas vuestras exposiciones, ¿no? Yo creo que, Ivonne, por ejemplo, no sé si nos quieres complementar con aspectos que también tenéis complementarios, que es toda esta incidencia institucional o política, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la consulta del agua que nos comentabas antes cuando estábamos preparando la sesión, ¿no? Todo el trabajo que se hace con las Saramama Warmicuma, bueno, no sé si lo pronuncio bien, porque hace mucho tiempo que estoy alejada de la realidad ecuatoriana, pero y en todo caso, si nos quieres comentar algún tipo de complementariedad a todo lo que ha abordado Charo, si quieres complementar alguna cosa, si nos quieres poner algún ejemplo de este accionar desde lo comunitario, desde cómo los cuidados son un derecho colectivo, ¿no? Desde estas experiencias desde el territorio, ¿no? Igual, Charo, que profundices en aquel aspecto que te haya quedado un poco más, bueno, que no hayas podido desarrollar o compartir con Ivonne esas complementariedades y esos avances, esas alternativas que desde el Estado español, a través de acciones, alianzas y campañas diversas estáis, como bien nos has contado, y también en alianza con muchos grupos. Pero comentarles un poco que después de escucharte, Charo, obviamente para mí cada vez es como más claro de que el problema es un problema integral, digamos, y no podemos como fragmentar las consecuencias o las soluciones por una parte o por otra, digamos. Esto es, digamos, una consecuencia definitivamente de una forma de vida, de una crisis civilizatoria, más que solamente de un modelo, digamos, económico, digamos. Esto no es un problema del capitalismo solo o del socialismo solo, es una situación que hace parte de una propuesta de vida, un modelo de civilización, definitivamente. Comentarles a ustedes que, como bien señalas, Natalia, nosotros aquí en América Latina estamos viviendo unas situaciones continuas de enfrentamiento de esos modelos civilizatorios, ¿no? Y esos enfrentamientos dan cuenta de que definitivamente los conflictos llegan a ser conflictos de vida o de muerte. Y entonces, como mencionabas, Natalia, definitivamente, por ejemplo, nosotros vivimos en América Latina, creo que el índice más alto en el mundo de asesinatos a defensores ambientales. Y esta situación se da porque los proyectos extractivistas o los proyectos que se imponen desde el mundo de afuera se realizan a cualquier costo, ¿no? Entonces, y vivimos conflictos por la imposición de proyectos mineros, por la imposición de proyectos petroleros, por la construcción de hidroeléctricas. Y muchas veces esas propuestas, digamos, se presentan al mundo como si fueran propuestas alternativas para resolver el tema del cambio climático. Y quisiera comentarles, por ejemplo, que aquí en América Latina, justamente, por lo menos en el Ecuador, yo no sé todavía cómo está pasando en otros países de la región, desde marzo que empezó la pandemia, hubo una invasión brutal, ¿ya? Sin precedentes de madereros que entraron a las selvas y a los territorios de bosques para sacar balsa, ¿ya?
La balsa es una madera muy liviana que en este momento, por ejemplo, se está explotando en grandes cantidades precisamente para mandarlos hacia China, porque China en este momento está queriendo aparecer como el adalid, digamos, de la energía alternativa y la construcción de esta energía eólica, ¿no es cierto? Y para eso entonces se requieren de estas maderas que son livianas para hacer las aspas o qué sé yo. Lo cierto es que en el territorio, mientras todos estábamos en confinamiento, los madereros entraron a los territorios, pagaron a la gente, lo que para la gente en el campo era bastante, o sea, un recurso económico importante, y digamos se empezó ese proceso aceleradísimo de deforestación de la balsa. Entonces, sí, o sea, plantear que estas propuestas de las soluciones alternativas o de las soluciones que parecen que son adecuadas, finalmente por la escala y por la aplicación dentro del modelo global, tienen unas consecuencias y unos efectos de gran escala en territorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La balsa, digamos, al sacar la balsa para satisfacer una demanda, imagínense en China, y entiendo también que para Europa, y también en particular para España. De hecho, estamos haciendo investigación para identificar precisamente el destino, y nos parece que también a España le corresponde responsabilidades sobre ese tema de la balsa, pero lo estamos estudiando. El tema de las hidroeléctricas y la construcción de hidroeléctricas para hacer energía de las hidroeléctricas parecería una solución, pero también nosotros tenemos que mirar, digamos, cuál es el efecto y el impacto a nivel de los territorios a donde se va a afectar, digamos, y para qué es la energía. Entonces, cuando nos planteamos una propuesta, digamos, económica, tenemos que hacer esas preguntas claves. ¿Para qué es? ¿Ya? La propuesta. ¿Qué vas a resolver? Acá, por ejemplo, en el país nos decían, nosotros tenemos que ser exportadores de energía, tenemos que ser exportadores a cualquier costo. Y entonces parecía que nosotros vamos a tener una economía alternativa beneficiosa para el país, y resulta ser que con el tiempo en el gobierno de Correa se hizo una negociación con China para la construcción de una hidroeléctrica que se llama Coca-Cola Sinclair, que se hizo en las orillas digamos, en las faldas de la cordillera, y justamente en el sitio donde se construyó la hidroeléctrica se cerró una cascada enormísima que se llama San Rafael, y inmediatamente empezó un proceso de ruptura del suelo de esa zona, pero gigantesco. Y lo que ocurrió fue que se rompió en abril, esa apertura del suelo provocó, digamos, un desastre grande, porque justamente por ese sitio pasan dos oleoductos, los dos principales oleoductos, el SOTE, que es el sistema de transporte de hidrocarburos, y el OCP, que es el oleoducto crudo pesado. Lo cierto es que es un desastre ambiental impresionante, ¿ya? Y todo esto les cuento para decirles que, ¿para qué nosotros queríamos esa hidroeléctrica, esa Coca-Cola Sinclair? Era para pagar deuda que el Estado ecuatoriano hizo con China en el gobierno de Correa. Entonces, esas lógicas de satisfacer esta propuesta capitalista de acumulación, digamos, tiene consecuencias, y entonces las consecuencias son súper graves. Ahora, les contaba esta situación digamos, de la balsa para las eólicas, el tema de la hidroeléctrica, que se supondría que debería ser una alternativa posible, pero definitivamente nosotros estamos haciendo cuestionamiento al modelo en sí mismo, y entonces, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Es que tenemos que mirar la escala, y pensamos que también se tiene que replantear el tema del cambio climático en esa lógica de escala. La escala para, por ejemplo, la producción de alimentos, digamos, esa idea de que se deben producir en el mundo alimentos que tienen que traspasar continentes enteros y océanos enteros para satisfacer, digamos, de pronto una satisfacción momentánea, por decir camarones del Ecuador, que son riquísimos, pero que para salir del Ecuador y llegar a cualquier mesa tienes que haber destruido, digamos, las grandes camaroneras han destruido manglar,
se han destruido ecosistemas súper frágiles. Ahora las camaroneras están en tierras altas y están destruyendo tierras agrícolas. Y se tiene que hacer un sistema increíble de transporte y tal, y eso significa grandes impactos globales que suponen también un calentamiento global. ¿Qué proponemos? Consuma a escala humana, consuma lo que produce en su propia tierra, consuman y siembren en sus propias tierras. Yo estuve en España varias veces y los campos están abandonados. Si ves, la gente se ha concentrado en las zonas urbanas, pensando que en las zonas urbanas está la solución a todos los, no sé, a la vida moderna. Pero de pronto el retomar el campo, revolver al campo y hacer producción alimentaria para satisfacer a la gente local y que sea una satisfacción alimentaria soberana, digamos, energéticamente que no absorba tanta energía, ¿sí ves? Y te vas a dar cuenta que en el círculo alimentario hay un consumo energético increíble, desde la deforestación que se necesita para poder sembrar soja, por ejemplo. La soja que llega a España o a Europa, ¿cuántos cientos o cuántos millones de hectáreas ha significado deforestación? En la Argentina, en el Brasil, ¿sí ves? Y esa deforestación que generó, y luego la cantidad de insumos para la agricultura, y luego la cantidad de recursos para la transportación, etcétera. Cuando los cerdos que son alimentados por esa semilla, digamos, son los mejores. Bueno, de gana me distraigo, pero lo cierto es que quería decir, las dimensiones del problema climático son múltiples, ¿no? Y las soluciones que se plantean desde el capital, desde el gran capital global, no son soluciones, es la extensión del propio modelo, y que las soluciones que se pueden estar pensando, digamos, en los propios pueblos tendrían que replantearse. Tenemos que volver a la escala humana, en todos los niveles y en todos los sentidos. Incluso, bueno, en el tema del consumo de la moderna tecnología, ¿no? Si ves, entonces, cómo la moderna tecnología es desechable, digamos, y podemos proponernos como, a ver, ¿qué hacemos con esta moderna tecnología que es desechable? Y decirles que, bueno, nosotros también acá, a propósito del tema por ejemplo, en el Ecuador existe, en la zona norte de la Amazonía, como se hizo ahí el modelo petrolero desde hace 40 años, nos dejaron, o sea, y se mantienen mecheros. O sea, tú sacas el petróleo, tienes que separar el petróleo del gas, y aquí están instalados unos mecheros de gas que están prendidos 24 horas al día de los 360 días y todo el tiempo, y entonces eso genera grandes cantidades de gas quemado, ¿no? Hubo una reciente demanda presentada por unas niñitas indígenas y mestizas en Amazonía, y ganamos ese caso. Y entonces está en manos del juez en este momento, y están pidiendo para ver cómo hacemos reparación integral de los territorios. Entonces se hacen ese tipo digamos, estamos haciendo ese tipo de esfuerzos de incidencia global. Ahora hicimos esto que mencionas, Natalia, de la consulta popular. Ganamos yo de hecho estoy ahorita en un bar haciendo esta charla porque estoy en Cuenca, y digamos estamos ahorita en el conteo, justo el día después ganamos con el 80% de apoyo popular una consulta que pide la prohibición de actividades mineras en las fuentes de recarga hídrica de unos 5 ríos en Cuenca, que son unos páramos divinos, maravillosos. Si ustedes pudieran venir a conocer, se van a enamorar. Y entonces la gente, el común de los mortales, o sea, el cristiano de a pie, el que anda de abús, o sea, y el que no también, le votan y, digamos, están a favor de la conservación. Y nosotros estamos haciendo esa apuesta, o sea, a darle la oportunidad a la gente, al común de los mortales, para que opine, para que se movilice, para que participe y para que sea activo en la defensa de la naturaleza, porque es la única manera de evitar desastres globales como es el del cambio climático, o la pérdida de biodiversidad, o la pérdida del agua, la pérdida de los mares. O sea, estamos, digamos, ante realmente una situación de súper alarma. Los semáforos deben estar prendidos en rojo y creo que todos nos debemos activar. Muy brevemente, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ivonne. Quizás desde esta parte también comentar que el extractivismo se está empezando también a plantear en nuestros propios territorios. Es decir, la demanda de minerales y de energía
que tiene el capitalismo global hace que minas que se desecharon por falta de rentabilidad en el pasado, en la actualidad están encima de la mesa, ¿no? Y en el Estado español hay casi más de 100 casos de propuestas de revitalización de minas. Por ejemplo, hay una propuesta para explotar una mina de litio al lado de la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, ¿no? O el mero hecho también de la proliferación de macrogranjas de cerdos, ¿no? Una concentración de granjas de miles de cerdos que muchas veces son para la exportación, son vueltas de tuerca de este capitalismo global que lo único que le importa es este beneficio, ¿no? Entonces, la situación es que el capital sabe que vamos a tener que vivir con menos materiales, es decir, que el decrecimiento material está ahí, que la física de la Tierra y de la biosfera impondrá que tendremos que vivir con menos. Claro, lo que están ellos es posicionándose para, caiga quien caiga, cada vez hay más gente fuera, que queda fuera, y seguir en sus tasas de beneficio, ¿no? Y lo hemos visto también con la pandemia, ¿no? Como la mayoría de las personas vulnerables, ¿no?, han salido fuera de lo necesario, ¿no? Bueno, pues eso cada vez pasa más. Entonces, nos tenemos que articular como sociedad y cambiar nuestras formas de ver este cambio cultural que yo decía, que quizás también era un poco lo que comentaba Ivonne, de cambio civilizatorio. Es decir, tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. Tenemos que vernos como actores de transformación, tenemos que vernos como gente que tenemos que aunar en colectivo, que tenemos que acordar entre todas otros imaginarios y otra forma de ver la realidad, ¿no? De esta cultura del centro comercial, ¿no?, y de acumular cosas, ¿no? Hay una cita de Latouche que dice que poseemos una media de 10.000 objetos frente a los 236 que tienen los indios navajo, o sea que hay un margen enorme de cosas que no necesitamos y que acumulamos, ¿no? Pues todo eso, desde esa sociedad más de la acumulación y de la velocidad y de atesorar, tenemos que transformarnos hacia una cultura que ponga en el centro lo colectivo, que ponga en el centro las necesidades humanas y cómo satisfacerlas, y no necesariamente la forma de satisfacer las necesidades siempre tiene que ser vía material, sino que puede ser vía articulación comunitaria y debe de ser, y nos va a dar más felicidad. Hace unos años, en Ecologistas en Acción, hicimos una campaña sobre la relación que tenía el consumo o el consumismo y la felicidad, ¿no? Y lo que decían todos los estudios vinculados a estos temas psicológicos, sociológicos, incluso antropológicos, decía que lo que nos da la felicidad es las relaciones comunitarias, es la vida en colectivo. Y nosotros que tenemos una cultura más, diríamos, más mediterránea, eso sí que lo tenemos claro, ¿no? Y lo hemos visto, lo que echábamos de menos cuando estábamos encerrados en nuestras casas. Bueno, pues eso va a ser la base de todo lo demás, ¿no? Y eso es fundamental para dar una sensación de bienestar ante la que se avecina, que va a ser muy gorda. Y también había otro de los aspectos que se hablaba sobre el tema de la felicidad, era dar sentido a nuestras vidas. Y creo que esta sociedad actual da muy poco sentido a una vida plena. Da sentido a una vida de lo material, da sentido a una vida de la prisa, da un sentido a una vida de un montón de cosas que no nos venden, porque lo que nos venden son objetos a través de la publicidad que nos dicen que siendo con un perfume vamos a ligar o que con un coche no tenemos libertad, cuando sabemos que eso no es verdad. Y entonces nos están engañando continuamente con todo ese aparataje, ¿no? Entonces, esa es nuestra cultura y lo que tenemos que hacer en este cambio civilizatorio que decía Ivonne es de alguna manera poner en el centro lo verdaderamente importante. Y creo que todas, si nos sentamos a pensar, sabemos lo que es lo verdaderamente importante. Y sabemos que necesitamos dedicar tiempo a lo importante, ¿no? No a esta especie de carreras de obstáculos que tenemos en el día a día, en que cada vez la gente que tiene empleo trabaja más horas y cada vez hay más gente en situación de desempleo, ¿no? Que además la propia sociedad les pone la percha de que son de alguna manera desecho y que es por su culpa, ¿no? Cuando es estructuralmente el modelo el que genera todo esto, ¿no? Entonces, yo por eso creo que hacer mucha incidencia en este cambio cultural y lo que verdaderamente necesitamos como sociedad viene mucho más casi desde las ciencias sociales, ¿no? Y de comportamiento que desde los propios datos, que hay datos científicos para aburrir de que vamos fatal. Que hemos hablado pues me quedo con la idea de aunar en colectivo, ¿no? Esto
esto yo creo que es el punto central, ¿no? O uno de los puntos centrales, ¿no? Frente a este conflicto capital-vida, ¿no? Frente a poner en el centro la vida, ¿no? Desde, como yo también decía al principio, y comparto con Ivonne y con Chari, con todas vosotras y muchas compañeras de acción y de lucha, ¿no? Que es el derecho colectivo a los cuidados, ¿no? Desde ese enfoque. De ir más allá de los cuidados desde lo personal, que también no nos olvidemos, ¿no? Pero sobre todo poner los cuidados como derechos colectivos, ¿no? Y luego, que eso también podría dar para otro momento, ¿no? Hablar de los extractivismos, ¿no? Tanto en el sur global como acá, ¿no? Y también desde el punto de vista de los extractivismos urbanos, como temas vinculado a nuevas políticas extractivistas, bueno, nuevas no, porque vienen de antaño también, o sea, de largo recorrido, pero bueno, son temas pinceladas que en otros momentos podemos recuperar.